Bueno, muy buenas tardes. Es importante ir a un pasaje de la Biblia con preguntas y observar. Este es el método básico de interpretación. Hay que leer, hay que observar, hay que interpretar. Y, por supuesto, hay que aplicar la verdad que uno extrae de ese texto que está leyendo. Nos quedamos el domingo pasado con esa imagen. El alfarero trabajando, la vasija que él hacía se rompió y él tomó ese barro y volvió a hacer otra vasija mejor que la anterior, ¿no? Entonces, hoy yo les propongo que nos acerquemos un poquito más. El alfarero nos da permiso para entrar. Nos acerquemos un poquito más y comencemos a observar la vasija que él hizo. Y vamos a descubrir que en el tiempo antiguo las vasijas de barro tenían su utilidad. Es decir, eran objetos que tenían usos cotidianos en casa, en distintos lugares, en palacios también, y habían otros tipos de vasijas o de vasos que se usaban para guardar objetos, especialmente objetos de valor. Dice que la vasija donde uno guardaba un objeto de valor tenía un cuello finito, entonces se guardaba ahí y el día que se quería sacar eso de valor se tenía que romper, no había manera de sacar ese objeto. Así que fíjense cuántas utilidades que tenían en el pasado las vasijas de barro. Hoy son muchas veces adornos, cosas que embellecen ambientes de nuestra casa, y otras se utilizan, por supuesto, ¿no? Miren, yo les propongo que en esta noche podamos pensar en la importancia que tenemos al considerar nuestra identidad en Cristo. Antes de Cristo nosotros éramos una cosa. Ahora en Cristo somos otra cosa. En Cristo tenemos una nueva identidad. Antes éramos criaturas de Dios y ahora somos hijos de Dios. Ya hay un cambio absoluto de identidad. Este tema de identidad, Pablo lo enseña cuando escribe a los romanos. Cuando uno lee la carta a los romanos, se encuentra con que Pablo va a abordar una problemática que se había instalado en la iglesia, una iglesia que se había formado en Roma y que estaba integrada tanto por judíos que se habían convertido a Cristo y por gentiles que también se habían convertido a Cristo. Pero ¿qué pasaba? Cada uno de ellos tenía su propia identidad. Cada uno de ellos tenía su propio trasfondo, su propia historia que los identificaba como tales. Y entonces esas identidades encontradas muchas veces generaba conflictos dentro de la iglesia, generaba tensiones dentro de la iglesia. Y cuando uno va descubriendo en la carta, Pablo precisamente está tratando esos temas que para ellos los separaba, pero Pablo les quiere enseñar que todo lo contrario, aún las diferencias que ellos tenían, los unían, porque ahora ya no eran judíos, ya no eran gentiles, ahora eran la iglesia de Dios, ahora ellos eran el pueblo de Dios, ahora ellos tenían una nueva identidad. En Cristo todo había cambiado. Cuando estudiamos la carta a los romanos vamos a descubrir que Pablo tiene que trabajar muchísimo para establecer esta doctrina. Y comienza Pablo en el capítulo 1 hablando de la culpabilidad universal. Todos estamos bajo pecado. Judíos, gentiles, todos estamos bajo pecado. Primera gran verdad que tienes que enseñar. La religión no cubre la pecaminosidad. La religión, sea judía, sea de los gentiles, sea pagana, sea de los israelitas, no cubría la culpabilidad. Entonces, por eso vino Cristo y Él tiene que enseñar pero en Cristo, ahora, nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Y así como se había imputado la culpabilidad a todo ser humano, ahora en Cristo se había imputado la justicia de Dios. Dios
nos ha hecho justos en Cristo. Llegamos, por ejemplo, al capítulo 5 de Romanos y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces así está. La justificación también nos acerca a la verdad de que en Cristo tenemos una nueva identidad. Pero claro, esto no era fácil de digerir para ellos. No era fácil de entender y mucho menos fácil de aceptar. Entonces, como no era fácil de aceptar esto, les costaba aceptarse los unos a los otros. Y Pablo, no solamente en Romanos, sino en el resto de sus cartas, habla de que ahora en la iglesia de Cristo no hay ninguna diferencia, que ante Cristo somos todos iguales, en Cristo todos somos iguales y tenemos una nueva identidad. No hay diferencias raciales, sociales, no hay diferencias religiosas, ahora en Cristo somos una sola cosa. Esto es la iglesia. La gran diversidad de situaciones, de condiciones, y todas convergen en Cristo. Y a partir de Cristo somos un nuevo pueblo, somos la iglesia, donde pueden relacionarse pobres y ricos, donde puede haber gente de los altos niveles sociales, como puede haber un integrante que pertenezca a los lugares más humildes, porque todos por igual somos hermanos en Cristo. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que no hay diferencias. Hay muchas personas que les cuesta entender esto, Lo saben, sí lo saben, pero les cuesta digerirlo, les cuesta aceptarlo. Entonces les cuesta aceptar al otro como igual, ¿no? Entonces, esta enseñanza es importante, porque esto nos permite enfocarnos nosotros en que en Cristo tenemos una nueva identidad. Y para hablar de la nueva identidad, Pablo va a tomar una metáfora y va a usar 3 preguntas retóricas. La metáfora es la vasija. Y vamos a ver 3 preguntas retóricas. Una pregunta retórica que se responde a sí misma, pero que Pablo va a ampliar después en otros pasajes de la misma epístola de Romanos. Así que, ¿cuál es la metáfora? La vasija de barro. La vasija de barro. Y él escribe así, el texto que tienen así, en Romanos 9, 20 y 21 dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló, a quien la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Repito esta lectura, ustedes lo tienen ahí, pero vamos a ir profundizando un poquito en esta declaración de Pablo. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? La primera pregunta que aparece así es esta: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Le llamo a esta la pregunta irracional. ¿Y por qué una pregunta irracional? Porque es algo ilógico preguntarle a Dios. Porque es algo que no tiene sentido. Porque lo que Pablo está planteando aquí es lo mismo que la figura del alfarero con el barro. El alfarero tiene la inteligencia suficiente, la fuerza suficiente, la destreza suficiente, la capacidad de diseñar una vasija. El barro es barro. Y lo que está diciendo aquí es que nosotros somos barro. Y que como tal no podemos cuestionarlo a Dios, no podemos cuestionarlo a Dios en su soberanía. La soberanía de Dios es incuestionable. La soberanía del alfarero es incuestionable. La vasija que se rompió en la mano del alfarero, ese mismo barro, se sometió a la mano del alfarero sin cuestionarlo. Y esto
me habla de la primera gran verdad que debe instalarse en el corazón de cada creyente. Somos lo que somos porque Dios nos ha diseñado así y porque Él es soberano en lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Lo que nosotros somos, un puntito imperceptible en el universo, ¿vamos a pretender nosotros a cuestionar al creador del universo? Hay una diferencia abismal entre la persona de Dios y nosotros como personas. Él lo dice cuando dice a través del profeta Isaías: mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Mis caminos son más altos que los de ustedes. No tienen nada que ver, no hay punto de comparación. Así como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos en relación a los de ustedes. Los pensamientos de ustedes están limitados a su razonamiento. Pero los pensamientos de Dios son pensamientos soberanos, porque Dios es Dios. Así que lo primero que nosotros tenemos que despejar, y estos creyentes de Roma tenían que quitar de ellos mismos, es el intento de cuestionarlo a Dios. Porque evidentemente lo cuestionaban. Entonces, la primera gran verdad que nosotros tenemos que hacernos cuando pensamos en nuestra nueva identidad en Cristo es que no corresponde una pregunta irracional. Ni juzgarlo a Dios, ni cuestionarlo a Dios, ni pedirle a Dios que nos rinda cuentas. Porque Él no nos va a rendir cuentas a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos rinda cuentas? Lo primero que entonces Pablo plantea aquí en este texto. La segunda pregunta retórica que aparece, voy a utilizar un texto para reforzar esta respuesta de Pablo. Cuando llega al final del capítulo 11 de Romanos, en los últimos versículos Pablo dice esto. Escuchen bien. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Con esta palabra, Pablo cierra esa primera parte de la carta de los Romanos. Llega a la cumbre doctrinal, podríamos decir, para dejar asentadas todas las bases doctrinales, y concluye con esta doxología, con esta alabanza tremenda, que habla de la grandeza de Dios, de la imposibilidad de la mente humana de penetrar en sus caminos, en sus conocimientos. Exalta a Dios por esto, alaba a Dios por esto. Y la verdad que cada uno de nosotros, desde nuestra fe, cuando no entendemos algo, tenemos que decir, como dijo el Señor Jesucristo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Te alabo, Señor, porque sin poder acceder a esos conocimientos profundos de tu persona, de tus caminos, puedo aceptarlos por fe, como si supiera todo. Como si supiera todo. La segunda pregunta, entonces, que hace Pablo es: ¿por qué me hiciste así? Otro aspecto importante de nuestra identidad. ¿Por qué me hiciste así? Y esta pregunta tiene que ver es una pregunta autoconceptual. Tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Los judíos tenían su propio concepto de ellos mismos. Los antiguos también. Como lo tenemos nosotros.
tenemos un concepto de nosotros mismos, tenemos una imagen de nosotros mismos. Ahora, esa imagen, ese concepto, muchas veces corresponde a la realidad. Pero la mayoría de las veces, nosotros no nos pensamos a nosotros mismos como Dios nos piensa. No nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y de pronto cuando entramos en conflicto con esa área de nuestra vida, le preguntamos, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? Y esta es otra pregunta. Pregunta que se origina en el corazón, que todavía no tiene definición de su identidad en Cristo. Y Pablo responde a esta pregunta cuando también escribe en el capítulo 12 de Romanos diciendo: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, de sí, más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, o como dice otra versión, con cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, con cordura. ¿Cómo nos pensamos nosotros? Miren, yo he hecho a veces un ejercicio en encuentros de adolescentes o en algún campamento, y hablando de las dos preguntas que le hicieron a Juan el Bautista cuando llegaron a él y le dicen: ¿tú quién eres? La primera pregunta. La segunda pregunta: ¿qué dices de ti mismo? Entonces les entrego un papel que podría hacer este ejercicio aquí también, y seguramente observaría lo mismo. Les doy un papel y les digo: respondan estas dos preguntas. ¿Quién sos? ¿Qué decís de vos mismo? La primera pregunta la responden rápido. ¿Quién soy? Bueno, ponen su nombre, su identidad. Ponen su nombre. Cuando tienen que responder la otra pregunta, ¿qué decís de vos mismo?, quedan con el lápiz suspendido en el aire, no saben qué poner. No es fácil hablar de uno mismo. A veces lo decimos, pero cuando nosotros tomamos conciencia y nos queremos definir en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, de ser, de andar, de hacer, no es fácil. ¿Qué dice de ti? Y aquí la pregunta es: ¿por qué me hiciste así? ¿De dónde surge esta pregunta? De un corazón que no está de acuerdo con Dios en cómo es. Saben que hay personas que arrastran esta cuestión durante toda su vida. No se pueden aceptar a sí mismos. No pueden aceptarse como la obra de Dios. Entran en conflicto con ellos mismos, con Dios y con las demás personas. No se aceptan. Y cuando no se aceptan, no tienen seguridad. Tienen personalidades inseguras, conflictivas, porque no saben quiénes son. No tienen identidad. Y cuando no se sabe quién es, tampoco se sabe para qué está. La identidad está asociada siempre al propósito, del cual vamos a hablar el próximo domingo. La identidad es fundamental para nuestras personas, porque nos da seguridad. Nuestros pasos son ciertos, tenemos una dirección, sabemos para qué estamos, quiénes somos. La identidad. Ellos tenían algún conflicto que hacía que le preguntaran a Dios: ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste como el otro? ¿Por qué no soy como mi hermano, como mi hermana? ¿Por qué no soy como mi amigo? ¿Por qué no soy como ellos? Y aquí tenemos un problema. Dice: no tienen que tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. ¿Saben que uno de los problemas que tienen muchas personas, y tenemos todos esa misma tendencia tal vez, es el sentir cierto orgullo y excedernos a través del orgullo
y perder el verdadero concepto que tenemos que tener de nosotros. El orgullo. El orgullo que vaya a saber de dónde se origina, de dónde surge ese orgullo, pero muchas veces tiene que ver con nuestra historia de vida. Por un lado, el orgullo puede traicionarnos y boicotearnos y echar por tierra todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y nosotros, en nuestro orgullo, podemos caer de ese propósito. Esa es una parte. Pablo está señalando eso. Porque evidentemente, por ejemplo, los judíos tenían orgullo ellos de ser quienes eran. Y no perderían el tiempo y seguramente le reflejarían a los gentiles todos los privilegios que tenían, habían sido llamados como pueblo, etc. Un montón de cosas. No entendían que en la iglesia eso ya no tenía lugar, pero eran orgullosos. Pero el otro problema también, que puede ser tan nocivo como el orgullo, es el sentimiento de autocomiseración. Es ese sentimiento de la victimización, que todo el mundo está contra mí. Bueno, eso también se le llama baja estima. Y es tan perjudicial como el orgullo. Alta estima, baja estima. ¿De dónde surge todo eso? Es un problema de identidad. Es un problema de identidad. Y eso surge muchas veces, como les decía, de la historia de vida. A veces nuestros padres han cargado sobre nosotros cosas que no son ciertas. Por un lado está aquel padre que cree que tiene un hijo genio y se encarga de decirlo y delante del chico también. Ah, no, porque él es brillante. Y el chico se... Ah, no, porque no sabe lo que es. Y yo, se infla. No, porque él, viste, tiene una personalidad. Y el chico va creyendo todo eso. Va formando su persona todo eso. Y entonces después en la vida se da contra una pared. Porque se da cuenta que no era lo que le dijeron. No era. Por otro lado está aquellos padres que realmente destruyen la autoestima de los hijos, diciéndole que son inútiles, que son inservibles, que no llegan al lugar donde llegan otros. ¿Qué te sacaste? Un 7. ¿Y cuánto se sacó fulanita? 9.50. ¿Y por qué no te sacaste como él? Los padres son especialistas en estar comparando a los hijos con otros. ¿Sabe qué es eso? Es una gran carga sobre la psiquis del chico y va destruyendo su autoestima. Así que ni son genios ni son inútiles. Son lo que son. Somos lo que somos. Así que si te dijeron en tu infancia que vos eras un genio, una genia, borralo. No lo sos. Pero si te dijeron que eras un inútil, que no sirvías para nada, borralo. No es verdad. No te dijeron la verdad. El único que te dice la verdad de quién sos, cuál es tu verdadera identidad y para qué estás en este mundo es Dios. Y en Cristo, Él nos ha dado una nueva identidad. Bendito sea el Señor. En Cristo se ha reconstruido, se ha configurado una nueva imagen de nosotros mismos. La que debe ser la vasija en la mano del alfarero que fue terminada, y el alfarero la miró y dijo: qué bien que me quedó. Qué bien que me quedó. ¿Habrá dicho eso Dios cuando te formó? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así lo dice el salmista del Salmo 139. Estoy maravillado, dice el salmista, de cómo me ha formado. Estaba asombrado. Y dice: mi alma lo sabe muy bien. Es hermoso cuando él expresa en el Salmo realmente. Se reconoce el diseño de Dios. Perfecto, no falta nada y no sobra nada. Y no hablamos del aspecto físico, quédese tranquilo. Eso es que falta no sobra. No hablamos de eso.
hablamos de la vida interior, de lo que somos como personas. La tercera pregunta dice, ¿no tiene derecho el alfarero para hacer del mismo barro, unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? ¿No tiene derecho? ¿No es soberano? ¿No tiene potestad sobre el barro del alfarero? Por supuesto que sí, respondemos. Por supuesto que sí. ¿Y entonces por qué estás reclamando que no sos como el otro? Tu verdadera identidad está en Cristo. Dios te ha hecho una nueva creación. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas, la vasija vieja se rompió, pero Dios tomó ese barro y la hizo una nueva persona. Una nueva persona. Eso somos en Cristo. Una nueva persona. Y esta nueva persona no solamente tiene identidad a los ojos de Dios, sino que también tiene propósito. Y Él es soberano al hacernos también diferentes. Dice, hay vasijas que son para usos especiales, vasijas que iban al palacio del rey, estaban allí, ocuparon un sitio de privilegio, se lucían en ese lugar. Pero después habían vasijas para usos ordinarios. A lo mejor eran lugares donde se usaba para juntar la basura, se usaba para guardar algún alimento, distintos usos que tenía la vasija. Usos ordinarios, usos cotidianos, usos de todos los días. ¿Y cuál es el problema de que sea diferente? Para Dios es tan útil aquella vasija que está creada para usos especiales como lo es aquella vasija que está formada para usos ordinarios. No hay diferencia a los ojos de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los dones espirituales. No todos tenemos los mismos dones, dice Pablo, después lo explica más ampliamente en Corinto. No todos tenemos los mismos dones. Y se estaban equivocando ellos porque decían, ustedes buscan los mejores dones, como si existieran los mejores dones. Y Pablo dice, no existen ni mejores ni peores. Lo que existe son dones diferentes, porque son parte de un cuerpo y cada uno está en el lugar que le corresponde estar. No hay miembro de nuestro cuerpo que sea insignificante. Aunque nosotros dimensionemos tal vez por el tamaño, dimensionamos el dedo chiquito del pie y creemos que no tiene importancia, que si no estuviera daría lo mismo. No es lo mismo. Podemos perder el equilibrio, tenemos que aprender a caminar, si no faltaría ese dedo. Todos somos importantes, pero todos somos diferentes. Porque Dios es el Dios de la diversidad, nos hace diferentes. Y a veces nosotros, o las personas que hablan de nosotros, no saben reconocer las diferencias. A veces los padres marcan diferencias entre los hijos para mal. Entonces se evalúa decir, no, él es un bocho. Y él, ahí viste con lo justo. Es diferente. Es diferente. Y en la iglesia somos diferentes. Pero en Cristo tenemos la misma identidad. Somos todos hijos de Dios. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Somos todos parte de la iglesia. Y todos y cada uno tenemos un lugar en la iglesia de Cristo. Este no es el mejor lugar donde yo estoy parado aquí. No lo crean así. El púlpito no es el mejor lugar. El mejor lugar puede ser del que durante la semana viene y revisa si hay un enchufe roto. Del que durante la semana
mira el edificio si falta algo. Aquel que durante la semana viene y corta el pasto. Y en las pequeñas cosas. Y tal vez el más importante es el que viene y hace la leche a los chicos los días sábados. Es decir, todos somos importantes, todos somos parte de un equipo y cada uno ocupa su lugar. Así que no hay privilegios. Y si bien es cierto, hay vasijas que están colocadas en lugares especiales, hay vasijas que están ocupadas en los lugares de todos los días, pero son tan importantes la una como la otra. Y les digo más, tal vez la de uso ordinario sea más importante que la de uso especial. Y termino con este ejemplo. Todos en nuestra casa, seguramente todos, no sé, pero quien más, quien menos, tiene para días especiales, donde tenemos invitados especiales a una cena, tenemos un mantel especial y ponemos sobre la mesa. ¿Sí o no? Tenemos un mantel, generalmente luce mucho el blanco, entonces tenemos un mantel blanco, tal vez es el único que tenemos en casa, pero se cuida, se guarda y se usa solamente para ocasiones especiales. Entonces aparece el ama de casa, o el amo de casa también puede ser, saca el mantel, y el mantel sale blanco reluciente, sobrevuela la mesa, se posa sobre la mesa, y ahora el mantel ese es el protagonista de la mesa. ¡Qué hermoso mantel!, dicen algunos, bordado a mano, hilo peruano, y todas las ramas que saben de esos detalles. Para nosotros los hombres es blanco. Ya con saber eso es suficiente. Pero se destaca ese mantel. Ay, nena, qué lindo mantel, ¿dónde lo compraste? Era de mi abuela. Cuánto valor tiene. Y elogiamos el mantel. Termina la cena y el mantel se guarda otra vez, hasta la nueva ocasión. Se mancha y hay que lavarlo, por supuesto. Porque es casi sagrado ese mantel, casi sagrado. Y muchas veces se han arrepentido de haberlo puesto, porque vino alguien que derramó algo sobre ese mantel que va a costar horrores. Ahora, en ese mismo momento que ustedes tienen la mesa servida con ese mantel blanco reluciente, hay otro objeto de uso cotidiano que está abandonado en un rincón de la mesada: el trapo regizo. ¿Quién posa su mirada en el trapo regizo y dice, ¡ay, qué hermoso es el trapo regizo! Nadie. Y el pobre trapo regizo está maltratado en la mesada. Pero el trapo regizo está todos los días. Y de los dos, ¿cuál es más útil? El pobre trapo regizo. Imprescindible. Y no lo cambie de lugar. Porque salta la dueña de la casa. ¿Dónde dejaste? ¿Para qué lo usaste? Me consta eso. Te limpiaste la mano cuando estás haciendo el asado con grasa. Me engrasaste el trapo regiza. Bueno, esos los trapos regiza mimados. Pero habitualmente no siempre los trapos regiza son mimados en la casa, ¿no? Son maltratados habitualmente. Y después terminan tacho de basura o teniendo otros usos indescriptibles. Dios necesita en su iglesia manteles blancos y trapo regiza. Yo quiero ser un trapo regiza. Que Dios me necesite todos los días. Y que Él me use todos los días. Y no un mantel blanco que aparece de tanto en tanto, deslumbra y después no lo ve más. No sirve. No sirve. Yo les propongo que seamos vasijas para usos ordinarios. Y si Dios quiere que seas una vasija para un uso especial, glorificarlo al Señor como si fuera una vasija para usos ordinarios.
Amén. Que el Señor les bendiga.